¿Cómo aplicamos el t-test en bioestadística? Pues bien, para entenderlo, imaginemos este ejemplo. Los Fruities era una serie española de inicios de los 90 que seguía las aventuras de unas frutas gigantes y una niña. La historia era que el volcán de la isla donde vivían estas poblaciones de frutas y verduras se reactivó poniéndolos a todos en peligro. Ante tal emergencia, el alcalde Fresón reunió a nuestros amigos, Gazpacho la piña, Mochilo el plátano y Pincho el higo chumbo, con el objetivo de encontrar un nuevo lugar donde vivir. Luego, en algún punto aparece la niña Kumba, aunque no recuerdo muy bien de dónde sale. Total, que durante sus aventuras aprendemos mucho acerca de comer frutas y verduras y sobre la amistad, así que vamos a evaluar la dulzura de nuestros aventureros. Aunque claro, no vamos a comparar a Kumba con las frutas porque ella es humana. Y por otra parte tampoco vamos a analizar a Gazpacho porque era muy salado. Así que lo que vamos a hacer es analizar la dulzura de Mochilo y de Pincho. Vale, para evaluar la dulzura lo que vamos a analizar es el contenido en glucosa de estas frutas. Vale, pues vemos que Pincho tiene un contenido en azúcar del 30% y Mochilo del 12%. Estupendo, pues ya está. Los higos chumbos son más dulces que los plátanos, ¿no? Bueno, claro, no podemos generalizar porque solo hemos medido un higo chumbo y una banana. Así que para averiguar qué fruta es más dulce, lo que podemos hacer es analizar el contenido en glucosa de muchas de estas frutas. Así que hacemos un gráfico con el contenido de glucosa y medimos primero los higos chumbos. Estupendo, vemos que de media están a un 28%, pero fijaos que hay algunos valores que están por encima y por debajo. Vale, dejemos eso por ahora y vamos a ver lo que están haciendo los plátanos. Vale, muy bien, vemos que los plátanos están alrededor del 12%, con algunos valores por encima y por debajo. De momento a ojo todo indica que sí, que los higos chumbos son más dulces, pero bueno, por si acaso vamos a aplicarle algo de estadística. Vale, ahora tenemos nuestras muestras en el gráfico. También podemos poner estas gráficas en forma de densidad para que sean más sencillos de visualizar. Genial, ahora vayamos a los datos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las medias de cada fruta. Tenemos un 12% de media de contenido de glucosa para los plátanos y un 28% para los higos chumbos. Estupendo. Ahora vamos a ver qué mínimos y qué máximos tenemos. Vale, pues los plátanos tienen un mínimo de 8 y un máximo de 16, mientras que los pinchos van de 23 a 32. El hecho que el mínimo de uno no se cruce con el máximo del otro ya es una buena señal. Otro parámetro importante es el número de frutas que hay en cada grupo. Claro, no sería lo mismo comparar 3 plátanos con 1.000.000 de higos chumbos que comparar números que sean más o menos parecidos, como en este caso 30 y 25. Genial, ahora lo tenemos todo para ver si podemos utilizar el test estadístico t-test. Este test nos acabará diciendo si estas muestras son diferentes o no con una cierta probabilidad. Vale, pero para usar este test se tienen que cumplir ciertas cosas. Primero tenemos que preguntarnos, ¿estos datos son continuos? Pues bien, estamos midiendo la glucosa de una fruta, así que los valores irán desde un mínimo hasta un máximo sin cortes, ¿no? Por ejemplo, en los plátanos los valores irán del 8% al 16%. No hay valores que no vayan a salir, rollo que no existen plátanos que no tengan un 10% de glucosa, que por lo que sea un valor prohibido. Este gráfico para este tipo de variables sería muy raro. En cualquier caso eso, si los datos son continuos, bien, y si no son continuos no podemos utilizar el t-test. Siguiente criterio, ¿son los datos independientes? ¿Esto qué significa? Pues bien, ¿alguna banana de mi muestra va a afectar a la glucosa de los higos chumbos? No, pues bien, los datos son independientes. Tercer criterio, ¿sigue los niveles de glucosa una distribución normal en plátanos y en pinchos? Esto es un poquito más tricky. La distribución normal, de manera simplificada, es una distribución que tiene forma de campana, como estamos viendo aquí. ¿Qué no sería una distribución normal? Pues este tipo de gráficas, la rara que tiene más valores a la izquierda y la que tiene forma de escalera. Para evaluar la normalidad hay un test estadístico que podemos utilizar, que es el test de Shapiro-Wilk. Ya llegaremos a eso, pero en el caso que las distribuciones no sean normales, no podremos utilizar el t-test. Finalmente, el último criterio es si las dos distribuciones tienen una varianza similar, o para entenderlo mejor, si la dispersión de la glucosa que hemos medido en ambas frutas es similar. Por ejemplo, cuando vemos estas distribuciones, vemos que son más o menos igual de finitas, lo que implica que probablemente tendrán una dispersión similar. Por otra parte, si comparamos con estas otras dos distribuciones, vemos que la verde es finita, mientras que la amarilla es muy ancha, lo que implica que las medidas de glucosa están más dispersas. En el caso que las varianzas sean muy diferentes, no podremos utilizar el t-test, aunque sí que podemos utilizar una variación de este. Para evaluar la varianza, lo que haremos será hacer un f-test. También llegaremos a eso. Vale, ¿cómo vamos a calcular todo esto? Pues bien, no lo vamos a hacer a mano ni de coña. Ya hay un montón de programas especializados en estadística que te permiten hacer estos cálculos, como por ejemplo R, Python, Julia, MATLAB, GraphPad y no estoy seguro, pero seguramente Excel también lo hace. Vale, pues al turrón. Vamos a ver primero si nuestras muestras son normales con el test de Shapiro-Wilk. Recordemos que lo que vamos a evaluar en este test es si nuestra muestra tiene una buena forma de campana, es decir, que sigue una distribución normal o no. Vale, así que ahora vamos a proponer nuestras hipótesis. La hipótesis 0, conocida como la hipótesis nula, dice que no hay diferencia entre una distribución normal y la nuestra, mientras que la hipótesis 1 o la alternativa nos dice que sí que hay diferencia y por lo tanto no es normal. El criterio que vamos a utilizar para decidir entre la hipótesis nula y la alternativa es el p-value, que es un estadístico que va de 0 a 1. Muy simplificadamente, el p-value nos dice cuán raro sería ver datos como los nuestros si asumimos que la hipótesis nula es cierta. Es un concepto un poco confuso y haré otro vídeo sobre este. Se entenderá mejor con el ejemplo de todos modos. Y el p-value que vamos a utilizar como umbral para decidir entre una hipótesis y la otra será 0,05, que es algo bastante típico en biología. Así que si el p-value que calculemos está por debajo de 0,05, eso significará que sí que hay diferencia, y si está por encima significará que no hay diferencia. Así que volvemos a nuestras frutas, volvemos al análisis y vemos que el p-value para los plátanos es de 0,99 y para los pinchos 0,98. Esto implica que sería muy raro estar equivocados si escogemos la hipótesis nula. Así que como ambos valores están muy por encima de 0,05, nos quedamos con la hipótesis nula.
lo que significa que ambas distribuciones son normales y por lo tanto este criterio se cumple para usar el t-test. Vale, next. Ahora queremos evaluar si las varianzas son similares. Para ello vamos a utilizar el f-test. Recordemos que lo que vamos a evaluar es si las dispersiones de ambas poblaciones son comparables. Así que hacemos lo mismo. Definimos nuestra hipótesis nula, que será que no son diferentes, la alternativa que nos dice que sí que serán diferentes, y lo mismo, un umbral para p-value de 0,05. Así que calculamos y vemos que el p-value es de 0,305. Así que lo mismo, sería raro equivocarnos si escogemos la hipótesis nula. Es menos que el 0,9 de antes, pero piensa que el umbral que hemos puesto es de 0,05. Total, que como el p-value es superior al 0,05, significa que no hay diferencia en las varianzas y por lo tanto podemos usar el t-test. Así que vamos a echar un vistazo a cómo están nuestros criterios. Vale, estupendo, todos los criterios se cumplen. Solo una pequeña nota, en el caso que no se cumpla el criterio de las varianzas, lo que podemos utilizar en lugar del t-test clásico es una variación llamada Welch t-test, que no están tiquismiquis con las varianzas. Pues muy bien, ya estamos listos para responder a la pregunta ¿quiénes son más dulces, los mochilos o los pinchos? Pues eso, ponemos nuestras hipótesis sobre la mesa. La hipótesis nula será que las frutas tienen la misma glucosa y la alternativa que tienen diferentes porcentajes de glucosa. Y lo mismo, un umbral de 0,05 para p-value. Así que hacemos el t-test y obtenemos que el p-value es de 2,2 por 10 a la menos 16. Así que escogemos sin ninguna duda de la hipótesis alternativa. Este valor tan chiquitillo implica que tendremos una probabilidad de equivocarnos súper pequeña en el caso que digamos que ambas frutas tienen un contenido de azúcar diferente. Estupendo, ya se veía venir. Antes de terminar y solo por curiosidad vamos a utilizar el test de Welch. Y vale, la misma diferencia que con el t-test. Así que para responder a la pregunta, sí, los pinchos son más dulces que los mochilos. Y eso ha sido más o menos como se aplica el t-test en bioestadística.